Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Agustín Stadler. Soy médico, graduado de la Escuela Superior de Medicina y actual residente de cardiología. El propósito de este núcleo es profundizar los conocimientos en cuanto a la hipertensión arterial severa y su manejo en guardia, y la hipertensión arterial secundaria y cuándo pesquisarla, tanto en el consultorio como en la internación. Objetivos que proponemos: repasar cómo es la toma correcta de la tensión arterial para evitar un diagnóstico equívoco, diferenciar dentro de la hipertensión arterial severa los pacientes que presentan emergencia hipertensiva relacionada con un aumento brusco de la tensión arterial y las urgencias hipertensivas que, si bien cursan con aumento de tensión arterial, no tienen un daño agudo de órgano blanco. En base a esto, planteemos tratar de acuerdo a la fisiopatología de una situación clínica que identifiquemos y no de acuerdo a un valor de tensión arterial. La idea en cuanto a la hipertensión arterial secundaria es conocer la prevalencia y sus principales etiologías, prestando especial atención a los hallazgos clínicos que nos sugieran la misma y saber qué estudios complementarios pedir en base a esto. Vamos con el manejo de la hipertensión severa en guardia. Como primer término, les va a sonar crisis hipertensiva. Esto generalmente alude a un aumento rápido, sostenido y significativo de tensión arterial, que en cuanto al paradigma viejo, nos plantea esta pregunta: ¿debo tomar con este paciente medidas rápidas y agresivas, suponiendo que le va a ir mal? Bueno, lo que ponemos en tela de juicio es esto, y planteamos la posibilidad de generar con esta conducta un daño iatrogénico, es decir, el uso de antihipertensivos de acción rápida, con un descenso marcado de tensión arterial, se asocia a eventos adversos que pueden manifestarse hasta 72 horas después de la administración del fármaco. Por eso, vamos a criticar el término de crisis, ya que en la mayor parte de las veces no se trata de una verdadera emergencia y este término nos puede inducir a una situación de estrés, de urgencia, de salvar una vida, cuando en realidad debemos ser un poco más cautos. Pensemos en la fisiopatología. Recordemos que la presión arterial se autorregula por distintos mecanismos, como puede ser el tono vascular, hablando de vasoconstricción, vasodilatación, en respuesta a estímulos del endotelio, con sustancias como el tromboxano A2, el óxido nítrico. También están los vasoreceptores, los varorreflejos, y las hormonas como la antidiurética, la angiotensina 2, la renina. Esto es importante para mantener una perfusión adecuada de los órganos nobles. Hagamos énfasis en el cerebro. Repasemos la curva de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. El flujo cerebral depende de la presión de perfusión y la resistencia vascular. Bueno, vemos la curva azul, que es un paciente que no es hipertenso, se autorregula aproximadamente entre 50 y 150 milímetros de mercurio, de tensión arterial media. Entonces es importante conocer la curva porque si yo paso el límite inferior, genero hipoperfusión e isquemia, y si la paso para el límite superior, genero edema y hemorragia. Es importante tener en cuenta, bueno, bien decíamos los valores y las consecuencias, que en un paciente hipertenso crónico la curva se corre a la derecha, que son muchos de los que van a consultar por hipertensión severa, y están habituados a manejar otros valores de tensión arterial. Entonces, si yo disminuyo mucho hacia un valor que me gustaría más en un paciente que no es hipertenso, corre el riesgo de pasar el límite inferior con las consecuencias que esto implica. Por ende, se fundamenta no recomendar descender la tensión arterial media en las primeras 2 horas más allá del 20 a 25% del basal, o como máximo hasta 160-100 milímetros de mercurio. Vemos el estudio de relevamiento de hipertensión arterial severa en servicios de emergencia. Este estudio es argentino, realizado en el año 2005, que lo que venía a plantear es este cambio de paradigma: pensar fisiopatológicamente al paciente, no ser tan agresivo, en general, salvo situaciones especiales, porque tiene más perjuicio que beneficio, y demuestra que hasta incluso es beneficioso para muchos pacientes hacer reposo o usar drogas vía oral, antes que un descenso brusco con fármacos endovenosos. Definamos la hipertensión severa. Hay muchos puntos de corte. Debemos tener en cuenta que el que consensuamos para esta clase es más de 180 de sistólica o más de 110 de diastólica, promediando 3 tomas separadas entre sí por 5 minutos, pudiéndose presentar más frecuentemente de forma aislada o acompañada con síntomas, signos de una entidad específica. Sin embargo,
No es tanto el valor de hipertensión lo que define la emergencia. Podemos tener un paciente con una condición clínica, como ya veremos, como una disección aórtica, que puede no cumplir con este valor, pero igualmente lo trataremos como tal. Entonces, vamos a ver las situaciones especiales que esto conlleva. Tenemos que saber que esto es una condición frecuente, que representa hasta un tercio de las consultas en guardia, pero, como decimos, solamente un 2% son verdaderas emergencias como tal. Tenemos que tener una estrategia de diagnóstico y tratamiento, pensar si este paciente tiene un daño agudo de órgano blanco y, en ese caso, si este es generado por el aumento de la presión o en realidad se trata de una emergencia clínica, otra condición que además cursa con hipertensión, pero que no es la causa del cuadro. Veamos este gráfico que nos ayuda a encaminarnos en el diagnóstico y el tratamiento de este paciente. Llega el paciente a la guardia con los valores de tensión arterial. Yo me pregunto si tiene signos, síntomas, resultados de exámenes complementarios compatibles con un daño agudo de órgano blanco. Si lo tiene, pensar en una emergencia hipertensiva, luego veré qué tipo, de qué se trata y cómo lo abordo. Si no lo tiene, estoy dentro de una urgencia hipertensiva, que se puede tratar de una hipertensión severa aislada, que es más frecuente. Hablamos de un paciente asintomático o con síntomas inespecíficos, que no requieren mayores medidas que el reposo y drogas vía oral, contrastado con un paciente de riesgo indeterminado. Es un paciente que tiene signos que me hacen dudar, que puede tener, por ejemplo, cefalea o antecedentes pesados, como ser coronario, que me obligan a estudiarlo un poco más, monitorizarlo y ver si evoluciona eventualmente hacia una entidad de emergencia hipertensiva. Vemos principales diferencias entre urgencia y emergencia. La urgencia en general requiere manejo ambulatorio, tratamiento vía oral y un descenso más bien progresivo de la tensión arterial. En cambio, la emergencia suele requerir ingreso hospitalario en unidades cerradas, tratamiento por vía endovenosa, descenso de la presión arterial de forma bastante rápida, monitorización intensiva. Vemos entonces que una hipertensión arterial severa con daño agudo de reno blanco, que conduce a internación en UTI y drogas endovenosas, lo llamaremos emergencia hipertensiva. En cambio, si no tenemos evidencia de que haya un cuadro hipertensivo que genera directamente un daño agudo de algún órgano blanco, es discutible el beneficio de bajarle la presión arterial. En ese caso, sumamos a la emergencia clínica asociada a hipertensión y a las urgencias que, como decíamos, era la de riesgo indeterminado y la aislada. Vamos con las emergencias. Decimos entonces que la presión tiene un rol fundamental tanto en la génesis como en la progresión del cuadro. Hay un daño agudo de un órgano blanco que pone en riesgo de vida al paciente. Entonces, no es lo más relevante el valor de tensión arterial, sino lo que estemos sospechando. Hay muchos ejemplos de emergencias hipertensivas, como la encefalopatía hipertensiva, la hipertensión maligna, el edema agudo de pulmón, los síndromes aórticos, coronarios, entre otros. Veamos un poquito de los que más nos asustan relativamente de forma frecuente. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, es una patología que se cree que tiene un origen renal, una sobreproducción de renina y angiotensina, relacionada en algunos casos con patologías renales como la glomerulonefritis o el fibromocitoma, que cursa con una sintomatología insidiosa, con cefalea, que puede llegar a síntomas neurológicos graves como convulsiones o déficit focal. También es importante entender, relacionarlo con la curva que vimos hace un ratito. Es decir, si yo me paso por los valores de tensión arterial tan aumentados hacia el otro extremo del límite superior, puedo generar vasodilatación con posterior hiperperfusión y edema. Esto solo puedo ver más allá de los síntomas, con un fondo de ojo, con exudados o hemorragias, y una resonancia que muestra edema, sobre todo en lo que es la fosa posterior. Lo clave de esto es que yo al tratar la hipertensión de este paciente, debería mejorar los síntomas neurológicos. También tener en cuenta que es un diagnóstico de exclusión. En general, si yo veo un paciente hipertenso que tiene foco neurológico, pensaría más bien primero en descartar una CB de tipo isquémico o de tipo hemorrágico. El edema agudo de pulmón, patología frecuente que hay que conocer, hay que sospechar, con una clínica en general bastante florida, una disnea que puede evolucionar rápidamente, con ortopnea, hipoxemia, crepitantes generalizados, clínica congestiva, ingurgitación yugular, y una placa de tórax que puede evidenciar redistribución de flujo, derrame pleural bilateral, entre otros signos. En este paciente es fundamental disminuir la tensión arterial.
Se puede hacer con drogas como el nitroprusiato, como la nitroglicerina, que sean en forma endovenoso, monitorizado. Es importante descartar causas isquémicas y también ver la vía aérea con este paciente. Este paciente puede evolucionar mal muy rápidamente, a pesar del tratamiento hipertensivo, también diurético, como en general la insuficiencia cardíaca, y debemos darle oxígeno, sea por cánula nasal, por dispositivos de ventilación no invasiva, como un sistema BiPAP, que disminuirá el esfuerzo respiratorio del paciente, entre otros beneficios, o eventualmente requerir intubación con asistencia respiratoria mecánica. Veamos también los síndromes aórticos agudos. Para eso repasemos cómo están compuestas las paredes de las arterias. Tenemos una túnica íntima, que es el endotelio, que reviste la luz, una media, que es el músculo liso con sus fibras elásticas, y la adventicia, que son las fibras de colágeno. Entonces, vemos la más temida, acá en la imagen, que es la disección de la aorta. Esta cursa con un desgarro de la íntima, que puede generar una falsa luz y progresar, disecar hacia distal o hacia proximal. Por otro lado, tenemos el hematoma intramural, generalmente se debe a la rotura de la vasa vasorum de la capa media, pudiendo también llegar a desgarrar la íntima o generar una disección de aorta. Y la úlcera penetrante se trata de una placa esteroesclerótica ubicada en la luz del vaso, que al ulcerarse puede haber una hemorragia y eventualmente también evolucionar a una disección aórtica. Vemos en el ecocardiograma una luz verdadera y una luz falsa en una disección de aorta. Es importante sospechar estos cuadros. Además de la hipertensión severa, el paciente puede tener un dolor torácico que es bastante típico, es de inicio súbito, intensidad máxima, trasfixiante, que se puede irradiar hacia la espalda, puede tener asimetría de los pulsos, el paciente entrar grave, en hipotensión, con síncope, puede tener soplo si esta disección aórtica genera una insuficiencia aórtica severa de forma aguda, puede tener dolor abdominal si la aorta comprometida es la descendente, si la disección llega hasta las arterias coronarias puede haber un infarto con insuficiencia cardíaca congestiva asociada, si diseca las carótidas puede tener un foco neurológico, y es importante en quién vamos a pensarlo, más allá de la clínica y la hipertensión. Lo principal que hay que ver es si el paciente es hipertenso, si es tabaquista, si es dislipémico, si abusa de sustancias, y todo lo estructural de los vasos que puede estar alterado, como coagulopatía, enfermedades hereditarias, autoinmunes, traumas en la vía pública o también iatrogénicos. En cuanto a estos pacientes, debemos tener en cuenta que, según la clasificación, básicamente si afecta aorta ascendente o descendente, plantearemos tratamiento quirúrgico, endovascular o médico, pero sobre todo lo primero es el manejo de la presión arterial, o más bien del doble producto, es decir, de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. Se puede plantear como objetivo disminuir la tensión arterial a menos de 120 y la cardíaca a menos de 60. Vemos la diferencia, por ejemplo, con las urgencias hipertensivas, como planteamos un objetivo puntual de 20-25% de la TAM. Bueno, acá ya tenemos objetivos más específicos por una patología que es grave, que progresa muy rápido, tiene muy mal pronóstico y que sin dudas está causada por la hipertensión. Un ejemplo de droga que podría usarse para este control sería el labetalol o betabloqueantes de forma endovenosa. Es importante también tener en cuenta al síndrome coronario agudo como una emergencia hipertensiva, ya que el aumento de la presión genera un aumento de la demanda o del consumo de oxígeno a nivel del miocardio que ya está afectado, además de que el tratamiento de la hipertensión puede disminuir el dolor en estos pacientes. En cuanto a la hipertensión maligna, es un síndrome complejo que progresa rápidamente, que tiene una afectación multisistémica, cursa con afección renal, también encefalopatía, fondo de ojo con exudado o hemorragia, también puede haber microangiopatía trombótica, entre otras. Se trata de una enfermedad sistémica grave que por suerte se ha vuelto cada vez más infrecuente. Hasta ahora situaciones que tienen sin duda mucha gravedad y sin duda son causadas por la hipertensión. Ahora veamos que cuando hablamos de emergencia clínica, la hipertensión tiene un grado variable de participación en lo que es la causa y la progresión del cuadro. Y no hay evidencia clara por esto mismo de hacer un tratamiento antihipertensivo intensivo. Generalmente las que se plantean en estos escenarios son el ACV, la insuficiencia renal aguda, que puede ser una crónica reagudizada o una injuria renal aguda propiamente dicha,
También se incluye en la literatura a las crisis hipertiroides. Lo fundamental acá es pensar del ACV si es isquémico o hemorrágico. En el ACV isquémico nos vamos a la otra punta de la curva de autorregulación. Es importante pensar que si bajamos mucho la presión y nos vamos por debajo del límite inferior, podemos generar una isquemia y empeorar la zona de penumbra de ese paciente. Entonces, para un ACV isquémico, en general, uno trataría recién la presión arterial si es mayor a 220 de sistólica o 120 de diastólica. En cambio, en ese hemorrágico es más discutido porque la hipertensión puede llegar a tener algún rol, por ejemplo, en la rotura de malformaciones vasculares y se plantean otros objetivos que no son objetivos de esta clase. En las urgencias, como hablábamos del riesgo indeterminado, son situaciones que pueden evolucionar a una emergencia, pero como no estamos seguros, hay algo que nos hace dudar, debemos hacer estudios diagnósticos, observar al paciente y analizar bien de qué se trata su cuadro. Son pacientes que tienen sintomatología inespecífica o dudosa, como cefalea, o un compromiso previo de un órgano blanco, como puede ser un paciente con enfermedad coronaria o ACV previo, que por supuesto aumenta muchísimo el riesgo de repetir estos eventos. En cuanto a la aislada, es una situación que generalmente es asintomática o son pacientes con malestar general, síntomas que cuestan definir, que no tienen, sin duda, un compromiso agudo de órgano blanco. Estos pacientes pueden tener situaciones con efecto opresor, como son la epistaxis, un dolor agudo, ansiedad, que nos bajan la sospecha de una emergencia hipertensiva. Son la mayoría de los pacientes que vamos a ver en la guardia. Entonces, en resumen, los pacientes que tienen daño de órgano blanco sin emergencias, veremos a la hipertensiva, que tiene altísima mortalidad, con etiologías variadas, específicas, que requieren tratamientos puntuales, y hay que disminuir la tensión arterial. En cambio, en la emergencia clínica, la mortalidad dependerá de la causa que haya, y disminuir la tensión arterial no es el principal objetivo, sino resolver la causa que tenga el paciente. Algo importante para mencionar del ACV también, como una excepción, es que si es candidato a tratamiento fibrinolítico, si está en ventana, no tiene contraindicaciones, uno bajaría la tensión arterial a menos de 185-110, como una excepción para un tratamiento específico. Después, si no tiene daño de órgano blanco, muy poco riesgo de evolucionar de emergencia. Tratar después de confirmar este diagnóstico. Y como decimos, son la mayoría de los pacientes que consultan. Los de riesgo determinado pueden evolucionar a una emergencia hipertensiva y habrá que analizar el cuadro. Entonces, ¿cómo encaro a este paciente? Una buena anamnesis. Indagar sus antecedentes, especialmente si ya era hipertenso, si estaba tratado, con qué estaba tratado, cómo le fue con ese tratamiento, qué drogas usaba, si hay situaciones con efecto opresor, si tiene una retención aguda de orina, estrés, drogas como AINES, descongestivos, sustancias de abuso, transgresión alimentaria, enfermedades concomitantes. Después en el examen físico voy a buscar principalmente de lo cardiovascular, signos de falla de bomba, si tiene crepitantes, si tiene R3, si tiene yugulares. Voy a ver el fondo de ojo, que me ayudará a diferenciar si tiene compromiso neurológico o no, si tiene foco neurológico al examen físico, y pedir los estudios complementarios que considere pertinente para lo que yo esté sospechando en base a todos los datos que recabo. Si sospecho que tiene un síndrome coronario, bueno, empezaré por el electro y las tromboninas. Si tiene foco, empezaré por la tomografía o el fondo de ojo, y así. Entonces, ¿cuál es la clave para un manejo racional de estos pacientes? Definir el objetivo terapéutico, hacer todos estos pasos, tener esta estrategia y pensar en primero en no dañar. Entonces, como decíamos, parámetros de seguridad que se proponen es no bajar la tensión arterial media más allá del 20% del basal del paciente en las primeras 2 horas para lograr ausencia de eventos a las 72 horas, salvo que tengamos una etiología específica que nos indique lo contrario. Como dice acá abajo, es la situación, lo que yo sospecho, y no los valores absolutos de tensión arterial, lo que determina la urgencia del tratamiento. Yo bien puedo tener un paciente con disección aórtica que no cumple el criterio arbitrario de tensión arterial de 180 a 110, pero igualmente lo trataré como tal, porque sé que la hipertensión, por más que no tenga esos valores, puede empeorar el cuadro. Entonces, acá tenemos un algoritmo, como de resumen, para hilar los conceptos. Tenemos el paciente, que lo evaluamos, que está hipertenso, que tiene el daño de órgano blanco agudo,
Si pensamos que es una emergencia hipertensiva, sea una unidad cerrada, se le darán drogas endovenosas, será monitorizado y un tratamiento específico para la causa que presente. Si es una emergencia clínica, depende de la gravedad del paciente y otros conceptos a analizar, será internado en una unidad cerrada o no, y se te hará un tratamiento según los objetivos de la etiología específica, como bien planteábamos del ACV. Si no tiene este daño agudo, hablamos de urgencias y arrancamos por el reposo. Acá tenemos un parámetro para definir si es respondedor y si lo fuera se le puede dar de alta con pautas de alarma. Si no lo fuera, se pueden usar drogas como la amlodipina, se puede administrar por segunda vez en el día el fármaco que el paciente ya usa, seguir viendo la tensión arterial, monitorizar y después hay varias opciones. Los objetivos de esta clase es que entiendan la diferencia grande entre un paciente y el otro y identificar quién va a ir de este lado y quién va a ir de este. Bien, decíamos entonces, emergencias más monitorizados, con drogas un poquito más intensas en general, y las urgencias, analizamos el reposo, drogas de acción más bien intermedia a prolongada, no usar diuréticos, para poder valernos de seguridad y también eficacia. Entonces, en resumen, la hipertensión severa la definimos con estos valores de 180 de sistólica o 110 de diastólica en tres determinaciones separadas por 5 minutos. Los episodios de hipertensión severa pueden o no tener daño de órgano blanco y ser su causa o consecuencia. Por eso tenemos que tener una estrategia diagnóstica que nos permita diferenciar ante qué situación estamos y qué conducta seguir. Si tenemos una lesión aguda de órgano blanco, veremos si es realmente emergencia o si es una emergencia clínica, con un monitoreo, por supuesto, más estricto que en una urgencia. La urgencia como tal, tenemos ausencia de síntomas, síntomas inespecíficos, sin daño de órgano blanco agudo, probamos con reposo, vemos fármacos vía oral y es importante seguir este paciente. No se debe otorgar el alta de un paciente hipertenso severo sin asegurar una consulta o un seguimiento posterior, ya que esto incluso podría hablar de causas secundarias de hipertensión arterial que hay que pesquisar y tratar, como veremos a continuación. Muchas gracias. Y les dejamos un casito para que analicen esta situación y luego lo charlamos. Pensemos un paciente con una ACV, ya progresado, por lo menos 8 horas, con estas cifras de presión arterial, ¿qué conducta tomaríamos respecto al manejo de estos valores? Cualquier duda que tengan, lo podemos charlar en el seminario, en el laboratorio, en el foro, un mensaje en campus, estamos a disposición. Gracias.